Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile, que nos lleva directamente al Congreso porque sigue en estos momentos el Senado votando el proyecto de cumplimiento tributario que, según el gobierno, es la prioridad dentro de su agenda económica legislativa. La vemos en pantalla a Francisca Cárdenas, que nos va a contar si sigue votando la Cámara Alta o ya hay una resolución. Buenas noches, Francisca. Hola Nico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Una ardua tramitación y debate desde las 5 de la tarde por parte de la Sala del Senado. Siguen todavía discutiendo, debatiendo las distintas indicaciones de este proyecto de cumplimiento tributario que, recordemos, es el corazón del pacto fiscal para financiar distintos elementos, distintos proyectos también y medidas del gobierno en salud, en seguridad, también parte de la reforma previsional, lo decían algunos parlamentarios durante esta jornada, y se sigue debatiendo, votando hasta total despacho este proyecto de cumplimiento tributario que busca combatir la evasión, la informalidad y también la elusión de impuestos, entre otros elementos, distintas medidas de fondo también. Las indicaciones se están discutiendo por parte de los senadores y hay varias diferencias en torno al fondo de este proyecto que, si bien se vio en la Comisión de Hacienda también del Senado, fue despachado, de ahí que viene con varias diferencias en torno al contenido por parte de los senadores. Está en segundo trámite constitucional y si se llega a aprobar durante esta jornada, que es lo que ha dicho el ministro de Hacienda Mario Marcel, que ojalá se apruebe porque va de la mano también y se apruebe antes de la presentación también de la ley de presupuesto, que tiene que ser antes del 30 de septiembre por parte del Palacio de la Moneda, llega a un tercer trámite constitucional a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde también se va a tener que ver en detalle las indicaciones que van desde el Senado. Escuchemos entonces parte de esas reacciones durante esta jornada en torno a este proyecto. Exenciones tributarias y con condonaciones, definiendo además si estas son empresas de pequeñas empresas, medianas o mayores contribuyentes, conocer también cuáles son esas categorías. Es necesario al menos conocer a qué grupo de contribuyentes corresponde, y ese es el sentido particular de nuestras indicaciones que hemos presentado en el día de hoy. Son indicaciones nuevas. Claro, varias reacciones de parlamentarios, incluso hubo reacciones durante esta jornada, varias de diputados que también decían que ojalá se pueda aprobar esta iniciativa que, recordemos, Nico, busca recaudar 4.500 millones de dólares, lo que permitiría, según el gobierno, financiar el aumento, por ejemplo, de medidas como la PGU, la pensión garantizada universal, mejoras salariales a las policías y otras medidas prioritarias, dicen desde el Ejecutivo, para el país. Pero ¿qué busca? ¿Cuáles son las principales diferencias también en torno al contenido de este proyecto durante esta jornada por parte de los senadores, en torno a lo que es el punto de la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, también lo que es el secreto bancario que se plantea en este proyecto de cumplimiento tributario, la norma también general de antielusión, el seguimiento de la mayor recaudación y destino de los recursos y también otros aspectos que están en debate, en pleno debate por parte de los senadores en este momento. De hecho, hemos visto intervenir por varios minutos, horas incluso, al ministro de Hacienda Mario Marcel, que en estos momentos también sigue interviniendo en sala para ver qué se va a aprobar, y también se está votando norma por norma lo que es este proyecto de cumplimiento tributario. Escuchemos entonces parte de las otras reacciones durante esta jornada. Yo no puedo entender bien por qué la derecha hoy día apoya esta nueva reforma tributaria que implica una recaudación, que aspira a una recaudación similar a lo que finalmente recaudó la reforma de la presidenta Bachelet. Yo simplemente no lo entiendo. A Chile no le conviene este proyecto de ley y por lo tanto lo he votado en contra en general. La nueva reforma no subiera los impuestos, sino quisiera que quienes no pagan sus impuestos lo paguen, que es lo razonable, es lo justo. Tercero, acordamos con el gobierno que si es que vamos a inyectar más recursos, teníamos que modernizar impuestos internos. Claro, hasta total despacho. Hay que ver qué pasa en los próximos minutos e incluso podrían ser horas, porque está intensa este debate por parte de los senadores en la sala del Senado. Si se llega a aprobar, Nico, mañana pasa a tercer trámite constitucional este proyecto de cumplimiento tributario, corazón del pacto fiscal, a la Cámara de Diputados. Ahí también se tiene que decidir si es que se va a una comisión mixta también para ver las principales diferencias. Finalmente esa es la función de una comisión mixta, poder llegar a acuerdos en torno a las divisiones, en torno al
contenido de este proyecto y de todos los proyectos. Obviamente para eso es finalmente esa comisión mixta que se podría dar en torno a este proyecto de cumplimiento tributario. Y como decía el ministro Marcel, ojalá antes que se presente la ley de presupuesto, recordemos que eso se espera, al menos que se haga por parte del gobierno, por parte del presidente Gabriel Boric en los próximos días en cadena nacional. Es importante porque este proyecto de cumplimiento tributario busca allegar recursos, 1,5% del PIB, tú lo mencionabas, unos 4.500 millones de dólares, y para calcular el presupuesto público de 2025 y los siguientes, tienen que tener certeza de si se van a contar con esos recursos. Esa es la relevancia de este proyecto que obviamente se complicó durante esta jornada. Francisca, muchas gracias por los detalles y por lo vemos. Entonces, todavía queda bastante tiempo para que los senadores voten. Que estén muy bien. Buenas tardes. Bueno, de parte del equipo de economía de CNN Chile, quien ha seguido al pie el detalle de esta discusión, es Natalia Muñoz. Se encuentra con nosotros acá en el estudio de Agenda Económica PM, porque ayer vimos cómo la vocera de gobierno Camila Vallejo dijo: prioridad número 1 en la agenda legislativa de los proyectos económicos es este proyecto de cumplimiento tributario, con las medidas anti-evasión, cambio de gobernanza en el servicio de descuentos internos, y que se ha complicado, como lo decíamos, durante este martes. Natalia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Nico. Así es, y lo más importante es que lo que comentaba también la ministra secretaria general de Gobierno es que no hay un plan B. No hay un plan B si es que no se llega a aprobar durante la jornada de mañana por parte de la sala de la Cámara de Diputados y se llega a despachar antes de lo que es la presentación de presupuesto. Esto es muy importante porque ya lo comentaban ahí también con Francisca Cárdenas, 1,5% del PIB es lo que se busca recaudar para poder financiar uno de los puntos más importantes y también de los proyectos que lleva hasta ahora el gobierno, que es el avance y incrementar a 250.000 pesos la pensión garantizada universal. Ahora, hasta el último momento, Nico, se ingresaron indicaciones, de hecho, ahí lo escuchábamos por parte de los senadores de la Democracia Cristiana, que tienen que ver con las cifras, más que nada de lo que son este proyecto. De hecho, se dice de que este proyecto, si nos vamos al desglose de lo que es el corazón del pacto fiscal, si nos vamos a un año atrás, cuando esto fue rechazado por parte del Congreso, ahora esto vuelve con un nuevo nombre llamado del pacto fiscal, pero este proyecto de cumplimiento y obligaciones tributarias lo que busca es combatir la evasión y la elusión de lo que son los diferentes organismos tributarios, las compañías, ya sean grandes y chicas. Y ahí está también un punto muy importante, porque se dice de que se deja de lado a las pymes, y es justamente lo que estaban diciendo desde el Partido Demócratas y también desde la Democracia Cristiana. También un punto muy importante, porque este proyecto está cimentado, dicen, en cifras que son erróneas. Dicen que esto va a ser del orden de un 1,2% y no de una recaudación de un 1,5%, porque dicen que este proyecto se basa en el informe del exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorat, que esto fue bastante polémico, muy criticado. Entonces ahora dicen que si bien hay una necesidad urgente de sacar adelante este proyecto, en esto hay un consenso, ya sea entre la oposición y también el oficialismo, aún así todavía quedan bastantes puntos y por eso se ha demorado tanto lo que es esta discusión. Nico, en la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos y la creación del Consejo Tributario Externo, dicen, y según lo que comentaban desde la Democracia Cristiana, esta se institucionaliza y podría dar pie a lobby, y esto se daría porque los abogados tributarios son bastante pocos aquí en nuestro país, son un número reducido y ya hay muy mala experiencia por lo que pasó con el abogado Luis Hermosilla, y eso crea ahí un resquemor importante para lo que es el pie a este proyecto. De hecho, lo comentaba ahí la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, quien ingresó las indicaciones, expresa preocupación por la poca claridad de la inhabilidad del Consejo Tributario y dice que puede terminar el lobby de grandes oficinas. Justamente lo que resguarda ahora a las pymes y también el proyecto que persigue a quienes ya han pagado impuestos, y un punto muy importante que dicen que no se ha abordado ahora, que son la alta tasa de informalidad.
¿Cómo se puede combatir la informalidad? Es un punto que, según los parlamentarios que entregaron y que presentaron indicaciones, este proyecto no estaría dando abasto. Escuchemos justamente parte de la discusión que se llevó a cabo durante esta jornada en la sala del Senado, específicamente quienes presentaron indicaciones tanto de la Democracia Cristiana como también del Partido Demócratas. Al examinar las cifras y los detalles tanto del informe financiero como de las normas propuestas, este proyecto no cumple con las expectativas. Nos encontramos una vez más ante una propuesta que distorsiona el verdadero objetivo: aumentar la recaudación con el cumplimiento tributario. Solo el 20% de lo que este proyecto pretende recaudar provendría de la economía informal o sumergida. Es decir, un escaso 0,28% del PIB se proyecta recaudar por cerrar brechas del IVA y convertir el comercio informal. Apenas una fracción del esfuerzo. De cada 100 pesos que se espera recaudar, 80 provendrán de más tributos a los que ya tributan y solo 20 de aquellos que se saltan la fila y no pagan impuestos. Y aquí vamos a nombrar un consejo tributario de 4 tributaristas por el Consejo de la Alta Dirección Pública. La alta dirección pública a mí me garantiza de que esto efectivamente es una cosa absolutamente objetiva y que la gente puede creer en eso. Cuando le vamos a dar facultades para revisar, entre otras cosas, las fiscalizaciones y la legalidad de las circulares de impuestos internos. Cuando eso está en cuestionamiento, los tributaristas son muy pocos en Chile. En estos momentos el que se juega todo o nada es el ministro de Hacienda, Mario Marcel, porque recordemos que ya tuvo que sufrir la derrota política enorme de que se le rechazara la primera reforma tributaria hace aproximadamente 1 año y medio. Por lo tanto, está contra las cuerdas el ministro de Hacienda. Y se sentía también durante la jornada de ayer nerviosismo por parte del Ministerio de Hacienda. De hecho, se reunieron ayer con los partidos oficialistas en La Moneda, se llamó a la Democracia Cristiana y fue en esa instancia donde la senadora Yasna Proboste dijo de que durante esta jornada iba a ingresar indicaciones. ¿Qué es lo que esperan ahora? Que ojalá esto pueda ser aprobado durante la jornada de mañana, pero según lo que estamos viendo ahora, Nico, este arduo debate, todo dice que se podría ir incluso a una comisión mixta, sabiendo que todavía hay temas que todavía no están zanjados y diferentes parlamentarios de forma transversal habían pedido que necesitan por lo menos 1 mes más o incluso 2 para poder ir analizando los diferentes temas. Escuchemos entonces cuáles son las respuestas que entregaba al respecto el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Perdón, el abogado Hermosilla. ¿Era formal o informal? Factop, ¿era formal o informal? Las empresas que participaron en el megafraude tributario, ¿eran formales o eran informales? La respuesta a todo eso es que eran todos formales, pero todos evadían. Con estos recursos vamos a poder financiar la implementación de la reforma previsional, particularmente en su componente del incremento de la pensión garantizada universal. No hay nada torcido en términos de la relación con el crecimiento, porque a través de este proyecto lo que buscamos es emparejar la cancha, que todos tengan las mismas oportunidades y no aquel que tiene más recursos o más asesoría pueda aprovecharse respecto de aquel que no las tiene. Ayer lo decía la ministra del Trabajo en la nota que tú preparaste, Natalia. La PGU, el alza a 250.000 pesos, se financia con este proyecto de cumplimiento tributario y eso puede tener consecuencias impensadas para el gobierno para la reforma de pensiones. Y fueron consecuencias, Nico, que se estuvieron discutiendo y que de hecho lo presentaban, por ejemplo, senadores de Renovación Nacional, que ellos dijeron que tenían un compromiso con el gobierno. De hecho, les decían, si es que me separan el proyecto de evasión, que es ahora el de cumplimiento tributario del impuesto a la renta, que recordemos que todavía no lo han ingresado por parte del gobierno, ellos dijeron por parte de Renovación Nacional de que iban a entregar sus votos a este proyecto. Todavía lo mantienen, de hecho dicen de que lo van a aprobar, pero con una condición. Dicen de que ahora se va a mejorar lo que es la pensión garantizada
garantizada universal. Recordemos, 1,2% del PIB de lo que es la recaudación de este proyecto va para financiar la reforma de pensiones, por lo que dicen de que ahora no se debería tocar lo que es este 6% de cotización adicional. Y de hecho esto es muy importante porque recordemos que todavía no hay acuerdo al respecto en lo que se está llevando a cabo en la discusión de la Comisión de Trabajo del Senado. Escuchemos. Con esta reforma también de cumplimiento tributario se baja la presión respecto de expropiar el 6% de aporte adicional del empleador para las cuentas de la capitalización, las cuentas de los trabajadores chilenos, sin afectar el 6% de aporte adicional del empleador, y ese fuese a fondo de capitalización individual. Entonces, ahora es justamente la fórmula para financiar la pensión garantizada universal. Esa es la fórmula. Para financiar una reforma de pensiones, 1.2 del PIB. Pero cuidado, no estemos, por lo tanto, entendiendo que aquí se puede avanzar en una dirección distinta a cómo va el desarrollo hoy día del debate y de los acuerdos que se están sosteniendo en la Comisión de Trabajo respecto de tener un sistema de pensiones en donde, quiero ser claro, los fondos que van a poner los empresarios están a disposición justamente de tener mejores pensiones. Y nadie ha dicho que se le van a sustraer a los trabajadores. No instalemos conceptos que no corresponden, porque creo que se desvirtúa entonces la posibilidad de mantener y seguir con ese acuerdo que también tenemos allí. Así entonces es como estos ambos proyectos íconos, ya parte del corazón de las promesas de campaña del presidente de la República, es que se vienen a entrelazar, sabiendo de que los votos también de la oposición, donde todavía no se llega a un acuerdo de cómo se va a distribuir este 6% de cotización adicional, todavía se mantiene en vilo y es la piedra de tope de lo que es la reforma previsional. Hasta ahora, eso sí, todo indica, Nico, de lo que se podría ver con la próxima, durante la jornada de mañana en la Cámara Baja, es que se podría llegar a una comisión mixta y no se cumplirían los plazos hasta ahora que se había propuesto el gobierno antes de presentar lo que es el presupuesto 2025. Por supuesto, nosotros continuaremos muy atentos porque todavía continúan discutiendo lo que son las diferentes indicaciones, pero lo que sí hay certeza es que este proyecto está con el fast track legislativo, con este fast track económico, así que durante la próxima jornada, durante la jornada de mañana, se tiene que discutir en la sala de la Cámara de Diputados. Natalia Muñoz, muchas gracias por entregarnos los detalles, que esté muy bien. Gracias, Nico. Chao, chao. Bueno, este es sin duda el tema económico-político del momento, pero el que vamos a ver al regreso de la pausa es el tema de la permisología del momento, porque Colbún decidió desechar la presentación de un proyecto de 1.400 millones de dólares. ¿Por qué? Se lo contamos al regreso. Esta tarde, Colbún decidió desechar un proyecto de 1.400 millones de dólares que había ingresado para su estudio de impacto ambiental. Sin embargo, el Servicio de Evaluación Ambiental le hizo reparaciones. Colbún presentó un recurso de reposición, el cual no fue aceptado y por lo tanto, esta tarde, Colbún decidió finalmente desecharlo. Revisemos la web de CNN Chile, donde vemos el detalle. Un proyecto de 1.400 millones de dólares que se llama Central de Bombeo Paposo. Es un proyecto que tiene generación de electricidad en base a una caída de agua. También tiene desalación de agua y generación eléctrica durante la noche. Es un proyecto bastante novedoso que junta muchas tecnologías y que venía trabajando Colbún hace 2 años en relaciones con las comunidades para presentar el estudio de impacto ambiental. Como les decía entonces, no fue aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental, tampoco se le aprobó parte importante del recurso de reposición, por lo tanto Colbún decidió desechar este proyecto por ahora. Ayer en Tolerancia Cero estuvo el economista Óscar Landerreche, quien precisamente habló sobre las trabas que se les presentan a muchos proyectos que buscan que Chile vuelva a crecer en diferentes ámbitos. Escuchemos a Landerreche. Absolutamente, nosotros somos un país exportador y hace mucho rato que no somos un país que está haciendo nada por crecer adicionalmente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que llegan ustedes los periodistas y emplazan al ministro, el ministro dice, no,
hidrógeno verde, litio, la primera cosa que se le ocurre, ¿no? Pero la realidad es que no tenemos una estrategia para convertirnos en líderes de ninguna de estas cosas, ¿no? Y más bien, si uno estudia en detalle cada uno de estos sectores nuevos en que vamos a ser líderes, básicamente nos dedicamos a colocarle, digamos, palitos en las ruedas, digamos, a cada una de estas cosas. ¿Quién opina igual que Oscar Landerreche? Es el exministro de Hacienda Ignacio Briones, quien al ver la noticia en la web de CNN Chile, en su cuenta de X, escribió lo siguiente: queremos energía limpia y trancamos la pelota, crecer y frenamos inversiones. Después nos quejamos. Altos estándares ambientales no pueden ser sinónimo de una maraña discrecional de autorizaciones. En esta lógica, imposible salir del estancamiento. Esta es entonces la noticia del momento. Colbún desecha el proyecto de 1.400 millones de dólares. Bueno, y precisamente este martes se desarrolló una rueda de negocios del gremio que agrupa a las empresas que desalan agua en nuestro país y que también la reutilizan. Y una de las conclusiones del sector es que la permisología es la gran amenaza para este rubro que está, al menos en intenciones, en auge de desarrollo en nuestro país. De hecho, Pilar Gutiérrez nos cuenta que en promedio se demoran 8 años en otorgarse los permisos necesarios para construir estas plantas, como lo vemos en el siguiente informe. 15 años de sequía y al menos 44 comunas con escasez hídrica. Esa es la alarmante realidad del país y que, según el último balance del MOP, afecta sobre todo a la región de Coquimbo, donde el embalse La Paloma se encuentra apenas al 8% de su capacidad. Un contexto que vuelve cada vez más necesario acudir a nuevas fuentes de agua, una de ellas la desalación. Asegurar el agua es fundamental y la desalación de agua, dado que Chile tiene 4.000 kilómetros de costa, hay oportunidades y capacidades estructurales extraordinarias para poder habilitar una industria que están haciendo, que está creciendo y que yo estoy seguro va a ser o debiera ser una parte importante del camino productivo de Chile en el futuro. Son mega inversiones que generan crecimiento, generan trabajo, que generan agua para comunidades aledañas. Y si uno lo mira desde un platillo volador todo esto, debiera consensuar más allá de su postura política que esta es una industria que hay que desarrollar. En Chile, según los datos de la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, hay 22 plantas operando, capaces de procesar 8.200 litros de agua por segundo. Además, hay otras 6 en construcción, 3 con aprobación ambiental y 12 en evaluación preliminar. Tenemos una muy fuerte industria con crecimiento de más de 2 dígitos. La inversión está muy activa, hay mucho interés de prácticamente todo el mundo, pero al mismo tiempo hay mucho cuestionamiento, un poco a tratar de entender por qué en Chile, siendo tan necesario y teniendo tan buenas condiciones, aún así los proyectos se demoran o tienen más trabas de las que en otros países tienen. La industria minera fue pionera en esta actividad y representa el 80% de la capacidad instalada en desalación. Pero cada vez surgen más proyectos enfocados en el consumo humano y también plantas que atienden distintos propósitos, como los proyectos de Aguas Pacífico y Yodo Nutrición Vegetal de SQM. Somos la primera planta que somos multipropósito, multicliente. Nuestro objetivo como empresa es poderle brindar agua a todos los que lo puedan necesitar, digamos, ¿no? Y por eso tenemos no solamente clientes mineros, también tenemos clientes eléctricos, también tenemos acuerdos con APR, ¿no es cierto?, para dar también agua al consumo humano. Creo que a nivel comunitario, a nivel social, ha ido avanzando el entendimiento de los beneficios que tiene esta industria. Cuando nosotros partimos, de hecho, teníamos mucho resistencia en algunos casos. Hay 3 comunidades cercanas a la zona de influencia del proyecto. Se le entrega 2 litros por segundo, que son como un poco más de 260 metros cúbicos diarios de agua. Tienen un APR, que es agua potable rural, que no les alcanza para el consumo que ellos tienen, y con este proyecto en el fondo van a tener una disponibilidad de agua mucho mayor. Pero también desde el sector público se están tomando medidas para impulsar la desalación. El año pasado entró en vigencia la ley que permite al Ministerio de Obras Públicas construir plantas desaladoras para el consumo humano, ya sea de forma directa o a través de concesiones. Incluso antes de eso, las alianzas público-privadas han permitido el desarrollo de grandes
proyectos. La desalación tiene un mayor costo que las fuentes tradicionales de agua y por lo tanto el subsidio del Estado hace posible, ¿no es cierto?, que estas fuentes se puedan habilitar. En el caso de Caldera fue así, una alianza público-privada, el Estado construyó la planta y después el Grupo Aguas Nuevas toma posesión de la planta. El gran porcentaje de aumento tiene que ver con la inversión y eso al hacerlo el Estado no se traspasa a los clientes. Entonces, como decía, esta es una alternativa que ha dado fruto y solución. Y en esa línea, uno de los temas que debe resolverse para que el sector siga creciendo es la tarificación del agua desalada, la que debe cubrir los costos de producción. Acá mucho cuidado con cómo tarificamos, cómo regulamos los precios de estos nuevos proyectos que están surgiendo en materia de desalación de agua. Tienen que ser precios que permitan pagar las inversiones, que tengan una rentabilidad razonable. Esa es la clave número uno. Y si pese a todo, esos precios del agua son altos, dado que es un bien escaso, hoy día el agua es un bien escaso. Para muchas familias hay que pensar en subsidios directos a través del Estado, más que cargarle la mano a los inversionistas, porque si no vamos a terminar sin inversiones, sin agua. Pero además, la regulación es clave en dos aspectos. Por un lado, se necesita avanzar en la permisología para dar certezas a los inversionistas, pero también retomar la discusión del proyecto de ley que está en el Senado sobre el uso de agua de mar para desalinización, ya que actualmente no existe una legislación específica que norme esta actividad. La tramitación de los proyectos se demora muchísimo y eso al final puede llevarse a términos de un impuesto, digamos. Hoy día un proyecto como el nuestro, que se demoró 11 años en aprobar y todavía tiene cosas pendientes. Tenemos que tener un marco regulatorio, ordena la actividad y le da un marco y la trata de racionalizar los procesos, pero tiene aspectos que hay que mejorar, indudablemente. En el proyecto se han introducido algunas modificaciones que implican superposición y de nuevo repetir los mismos errores que hemos cometido, este enjambre de cables que mencionaba el ministro Briones. Una discusión que debe ocurrir pronto, ya que según el Instituto de Recursos Mundiales, Chile es uno de los países con mayor estrés hídrico del mundo, con riesgo de quedarse sin suministro de agua para 2040. Con los últimos ejemplos de la permisología en nuestro país, terminamos la agenda económica PM de este martes. Mónica Rincón ya está lista para estar con ustedes en CNN Prime.